Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. La violencia como herramienta de represión de las protestas ha quedado en evidencia en cientos de videos que circulan a través de Internet. Pese a que algunos de ellos son falsos, la mayoría de las imágenes reflejan flagrantes violaciones de derechos humanos contra los manifestantes. La tensión aumenta y a través de redes sociales, habitantes de San Cristóbal, en el estado Táchira, han denunciado el sobrevuelo de aviones Sukhoi y de helicópteros de la Fuerza Aérea. Militares nos están matando, mira a la muchacha como la tienen. Marvinia Jiménez se convirtió en el rostro de la represión de la Guardia Nacional contra manifestantes desarmados. En imágenes quedó registrada la brutal represión. El mundo al revés. Marvinia, liberada con medida cautelar, fue acusada de agredir a funcionario público mientras la Guardia Nacional afirma que la estaba resguardando. La verdadera agresora fue identificada como Yosneidi Castillo, sin que haya respondido aún por sus actos. En redes sociales también abundan denuncias por ataques con perdigones contra manifestantes. Así habría muerto Jimmy Vargas. Familiares y amigos aseguran que recibió un disparo en el ojo izquierdo. El joven cayó al asfalto desde un segundo piso. El gobierno asegura que su muerte fue un accidente y no es responsabilidad de los uniformados. Era un joven que estaba participando de las manifestaciones violentas, se subió a la parte alta de una casa y en esa maniobra cayó y lamentablemente murió. Las nuevas tecnologías han permitido conocer más denuncias contra los uniformados. Esos jóvenes fueron atacados por efectivos de la Guardia Nacional que se desplazaban en una motocicleta. En video también quedó registrado el momento en el que un joven agoniza en una calle de Caracas en frente de agentes de seguridad, sin que estos le presten auxilio. En la ciudad de Valencia, los actos vandálicos de la Guardia Nacional quedaron en evidencia. No solo rompieron vidrios de vehículos, también dispararon contra la persona que grababa la escena desde un edificio. Aunque parece haber un esfuerzo del gobierno por escudar a la Guardia Nacional, 3 de sus miembros fueron imputados en el estado Carabobo por golpear brutalmente a 11 jóvenes. Entre ellos el ciudadano hispano-venezolano Juan Manuel Carrasco, quien denunció haber sido además víctima de violación. Cuando nos pusieron en posición fetal, fue cuando me bajaron los boxers y me metieron el fusil. La fiscal Luisa Ortega Díaz desestimó su denuncia. ¿Ustedes creen que una persona que haya sido violada, o sea, que le hayan introducido por el ano un fusil, pueda sentarse en la audiencia de presentación? Qué desagradable hablar de esto, pero hay que hacerlo. Hasta el momento, solo 11 funcionarios de diferentes cuerpos policiales han sido detenidos por incurrir en violaciones a derechos fundamentales, entre otros delitos. Aunque el Ministerio Público investiga 13 casos de abusos, el Foro Penal Venezolano denunció ante la Defensoría del Pueblo 33 casos de tortura y 609 detenciones ilegales. Continuamos en el programa La Noche. Hasta ahora conecto con Jaume Duch, que es portavoz del Parlamento Europeo. Señor Jaume, bienvenido al programa La Noche en NTN24. Y quiero conocer su opinión frente al rostro que tiene esta tragedia, que tiene esta represión y que mostrábamos en el anterior bloque, que es el caso de Nancy Márquez, cuyo hermano, según ella denuncia, fue asesinado a golpes por la Guardia Nacional en momentos en que se encontraba con un celular tomando fotografías y a la vez protestando contra el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué opinión tiene usted frente a este testimonio que hemos entregado hoy en el programa La Noche? Hola Jefferson, buenas noches. Gracias por la pregunta. Es evidente que este tipo de situaciones, hasta lo que sabemos y mientras todavía no se haya cerrado la investigación, a priori son situaciones que no se pueden producir. Nadie puede ser detenido vivo y encontrado muerto al día siguiente sin que se sepa muy bien qué es lo que sucedió. El Parlamento Europeo obviamente no ha entrado en el detalle de cada uno de los casos, sino lo que ha hecho hoy es aprobar una resolución que engloba la situación política global de Venezuela y sobre todo el compendio de muertes, de violencia y de no respeto de los derechos de los ciudadanos venezolanos en estas últimas semanas. Señor Jaume Duch, con estas condiciones y con esta situación que hemos retratado con la voz de las víctimas, ¿cree usted que es posible que se dé ese diálogo pacífico que ustedes plantean en esta resolución, o mejor, que plantea el Parlamento Europeo en esa resolución que estamos dando a conocer hoy en el programa La Noche? Tiene que ser posible porque es la única solución posible. No hay ninguna solución que no pase por el diálogo pacífico, pero evidentemente para que pueda tener lugar ese diálogo se tienen que dar unas condiciones previas, se tienen que dar condiciones en las que no reine la violencia, en las que no haya actuaciones policiales que no están
correctamente sometidas a la autoridad judicial, una situación en la que los diferentes poderes, el poder político, ejecutivo, el poder judicial, estén separados, sea independiente el uno del otro. Es evidente que sin estas condiciones ese diálogo no puede ser verídico, no puede ser constructivo. Está claro también que hay que retirar las órdenes de detención contra los opositores. Hay muchas cosas que el gobierno venezolano tiene que hacer para permitir que ese diálogo pueda ser un auténtico diálogo pacífico y constructivo. Pero sin diálogo, desde luego, no hay solución. No, evidentemente, pues es el planteamiento que han hecho diferentes instancias a nivel internacional y es una invitación que ustedes hacen en el Parlamento Europeo para que las partes dialoguen. Pero es evidente, señor Duque, que si una parte del diálogo, es decir, en este caso el régimen, desconoce a la otra, golpea a la otra, prácticamente la represión se convierte en herramienta sistemática para callar la protesta, pues un diálogo en esas condiciones es muy difícil que pase de la teoría a la realidad. Ciertamente, por eso le digo que aquí tiene que haber un esfuerzo muy particular de todos, pero sobre todo, lógicamente, del gobierno venezolano. Está claro que el gobierno venezolano tiene que desarmar, que tiene que disolver a las fuerzas, a los grupos armados prácticamente paramilitares que nadie parece controlar. Está claro que el gobierno tiene que respetar la libertad de prensa, está claro que el gobierno tiene que permitir una plena libertad de expresión, una plena libertad de manifestación, que son además derechos que los ciudadanos venezolanos tienen reconocidos por su propia Constitución. Es decir, que lo que tiene que hacer el gobierno venezolano es respetar la Constitución de Venezuela y a partir de ahí ese diálogo será posible. Está claro que la comunidad internacional en este momento tiene que centrarse en eso, en exigir ese diálogo y en presionar para que la situación que permita el diálogo se haga posible. Eso es lo que hoy ha querido lanzar como un mensaje, yo creo, bastante potente el Parlamento Europeo y además acompañado con la propia posición proactiva del Parlamento Europeo, que está ya preparado para enviar una delegación de parlamentarios europeos a Venezuela en cuanto sea posible para hacer una evaluación de la situación sobre el terreno. De ese punto vamos a hablar más adelante, señor Jaume Duque, portavoz del Parlamento Europeo. Voy a regresar a Caracas, Venezuela, con esta víctima, con Nancy Márquez, quien es la hermana de Alejandro Márquez, que fue asesinado, según la denuncia que nos hace ella, por la Guardia Nacional de Venezuela, y que también hemos presentado ese video donde pues prácticamente demuestra que él estaba con vida en el momento en el que cayó en manos de la fuerza de la Guardia Nacional y fue entregado muerto a su familia. Nancy, quisiera saber, ustedes ya han documentado todas estas pruebas que usted me explicaba en el bloque pasado, tienen documentados todos estos testimonios para hacer algún tipo de denuncia, alguna instancia internacional que de alguna manera haga que se respeten los derechos humanos y que el crimen de su hermano no quede en la impunidad. Esa parte ya la están llevando a cabo en los abogados que se están haciendo cargo, en este caso el Foro Penal Venezolano. Ellos están adelantando todos los trámites jurídicos que sean necesarios para que la justicia se haga notar. Y en cuanto a las Por nuestra parte, nosotros estamos alzando la voz para que el mundo vea que en la persona de mi hermano se cometió un daño muy grave, no solo a nuestra familia, también al país. Nancy, en cuanto a lo que sucedió al interior del hospital, bueno, de la clínica, porque es que ese punto de verdad genera mucha indignación. Estoy seguro que cualquier televidente que escuche hasta ahora esa entrevista y sienta de alguna manera lo que están enfrentando los venezolanos, le puede causar repugnancia que hubiesen hecho eso. O sea, no solamente, según dice usted, lo agredieron de camino hacia el hospital, sino dentro del mismo hospital. ¿Por qué ese ensañamiento? Eso quisiéramos saber nosotros, porque se supone que son personas que están para cuidarnos y en el caso de mi hermano le hicieron ese gran daño. Nancy, yo le agradezco
el tiempo que usted le ha concedido a nuestra audiencia NTN 24, nuestro canal y el programa La Noche van a continuar minuto a minuto siguiendo su caso, no solamente para que no quede en impunidad en territorio venezolano, sino también para que diferentes organismos internacionales como el Parlamento Europeo, que hasta ahora usted la está escuchando, el portavoz del Parlamento Europeo, pues conozcan de esta situación que enfrentan ustedes, los familiares de las víctimas mortales de la represión de las protestas en Venezuela. Muchas gracias. Muy bien, nosotros vamos a una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos con Jaume Duch, que es portavoz del Parlamento Europeo, evaluando cómo puede canalizarse esa denuncia que ustedes acaban de escuchar, la denuncia de Nancy Márquez, que es el asesinato de su hermano Alejandro Márquez ante el Parlamento Europeo. ¿Cómo puede tramitarse esta denuncia a nivel internacional? Ya regresamos a la tercera parte del programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.